Bien, muchachos, vamos a empezar a hablar ahora de ecuaciones diferenciales como modelados lineales. Para ello, pues empezaremos con un modelado conocido como crecimiento poblacional. Crecimiento poblacional. Este modelado fue dado precisamente por Thomas Malthus para los años de 1798. Básicamente lo que se estableció es lo siguiente: la tasa de cambio de la población es proporcional a la población en el instante de tiempo. Esto es lo que plantea el modelado, y lo que dice es lo siguiente, escrito de forma algebraica, sería lo siguiente. Si nosotros miramos, vamos a colocar primero aquí P de T, me va a representar la población. Recuerden, aquí va a referirse a número de individuos, población con respecto al tiempo. Número de individuos con respecto al tiempo. Bien. Entonces, lo que nos dice precisamente este enunciado de acá, nos dice la derivada de P con respecto al tiempo es precisamente igual a acá una constante de proporcionalidad multiplicado por P de T. Nos queda de esa manera. Y eso es precisamente el crecimiento o decrecimiento poblacional. Va a ser decrecimiento o crecimiento dependiendo pues precisamente el valor de K, y este valor de K se va a hallar precisamente con las condiciones iniciales que tengamos sobre la población. Este modelado que planteó Thomas Malthus realmente en los casos que más funciona son en intervalos pequeños de tiempo, y se utiliza más que todo para medir el crecimiento bacterial en tazas de Petri. Bien, esta ecuación diferencial que nos sale aquí, pues claramente vemos que es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? De orden 1, y que además es lineal, ¿cierto? Es lineal, porque la variable dependiente, que es P, aparece sola, no aparece multiplicada por ella misma, o sea, no aparece con exponente, ni tampoco aparece multiplicada por una derivada. Bien, entonces es lineal esa ecuación. Y de hecho, más que eso, es una ecuación diferencial de las que nosotros ya conocemos como una ecuación diferencial de variables separables. ¿Listo? De variables separables. Vamos a mirar, de hecho, lo que vamos a obtener en este caso es la solución de manera general para este tipo de modelado. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. Si nosotros separamos variables, nos quedaría dp sobre p igual a k por dt. De ahí nos quedaría, si integramos a ambos lados, voy a colocar aquí el símbolo de integral, si integramos a ambos lados nos quedaría logaritmo natural de p igual a kt más una constante que la voy a llamar la constante C1. De aquí vamos a obtener lo siguiente. Si aplicamos exponencial nos quedaría población con respecto al tiempo igual a e elevado a la kt más C1, lo cual podemos expresar precisamente como P de T igual a, vamos a llamar aquí la constante C por e elevado a la kt. Y esta sería la solución, siempre va a ser la solución de la ecuación diferencial que planteamos aquí arriba. Es decir, para cuando hablemos de dinámica poblacional. Ahora, si uno supone, vamos a colocar aquí, además, si P sub 0 es la población inicial, si P sub 0 es la población inicial, es decir, P de 0 igual a P sub 0, entonces la solución de nuestro PBI, la solución del PBI va a ser P de T
igual a P sub 0 por E elevado a la KT. Entonces nos va a quedar esto de acá, que esto es precisamente lo que vamos a usar. Bien, voy a encerrarlo aquí. Bien, y a partir de esto pues vamos a pasar a hacer un ejemplo, ¿ok? Hacer dos ejemplos de hecho. El primer ejemplo es un ejemplo de precisamente crecimiento bacterial, ¿sí? Vamos a plantear un ejemplo de crecimiento bacterial. Ejemplo. Y vamos a escribir lo siguiente. Cierto cultivo, colocar aquí un cultivo tiene inicialmente P sub 0 bacterias. P sub 0 bacterias. O sea, ahí nos están hablando precisamente de cuántas bacterias hay inicialmente. En t igual a 1, donde aquí el tiempo vamos a tomarlo de una vez, medido en horas. Cuando el tiempo es igual a 1 hora, la cantidad de bacterias es precisamente 3 medios de P sub 0. Bien. Y ahora lo que vamos a pedir es precisamente determinar el tiempo necesario, vamos a colocarlo así, el tiempo necesario para que las bacterias se tripliquen. Entonces, para poder resolver esta pregunta, lo que primero debemos hallar es precisamente quién es P de T. Eso es lo que primero tenemos que hallar. ¿Listo? De lo que hicimos anteriormente, ya sabemos que el número de bacterias, P de T, va a ser igual a P sub 0 por E elevado a la KT. Donde P sub 0 en este caso precisamente coincide, se llama P sub 0. Bien. En eso fue lo que habíamos quedado en el beamer anterior. ¿Listo? En el slide anterior. Habíamos quedado en esto de acá. Ahora, de aquí lo único que nos falta conocer es precisamente el valor de K. Para tener el valor de K lo que vamos a usar es precisamente esta condición. La cantidad de bacterias cuando el tiempo vale 1 es igual a 3 medios. Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué obtendríamos? P de 1, vamos a colocarlo de la siguiente manera, 3 medios de P sub 0 es igual a P de 1. Pero P de 1, reemplazando en esta ecuación, ¿quién sería? Sería igual a P sub 0 por E elevado a la K. De ahí, pues nosotros vamos a poder cancelar aquí los P sub 0 y vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a que E elevado a la K es igual a 3 medios. Por lo tanto, tenemos que K sería igual a ¿quién? K sería igual a el logaritmo natural de 3 medios. Y así, entonces podemos determinar que P de T es igual a P sub 0 por E elevado a la logaritmo natural de 3 medios por T. Nos quedaría de esta manera. Bien, nos quedaría de esta manera. Ahora, bueno, esto de hecho lo podríamos reescribir. Esto se podría escribir de la siguiente manera, P sub 0. Y aquí podríamos expresar E elevado al logaritmo, aquí 3 medios, elevado a la T. Usando propiedad precisamente de los logaritmos, ¿sí? Esta T puede entrar aquí a multiplicar, entra como exponente. Por lo tanto, aquí nos va a quedar P sub 0 multiplicado por 3 medios a la T. Bien, aquí ya, como lo tenemos escrito aquí, aquí sí podemos cancelar precisamente
la exponencial, la función exponencial, con nuestra función logarítmica. Ok. De aquí, entonces, vamos a lo siguiente. La pregunta que nos estaban planteando era precisamente ¿cuál es el tiempo t para que p de t sea igual a 3 veces p sub 0? Pero ¿quién es p de t? P de t ya sabemos que es p sub 0 por 3 medios elevado a la t. De aquí simplificamos y obtenemos lo siguiente. Obtendríamos 3 igual a 3 medios a la t. Y por lo tanto tendríamos logaritmo de 3 igual a t veces el logaritmo de 3 medios. Bien, nos quedaría eso de esta manera. Y por lo tanto tendríamos que el tiempo va a ser igual ¿a quién? Vamos a colocar por acá. Va a ser igual al logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo de 3 medios. Que eso, si ustedes revisan la cuenta, esto va a ser igual a 2.71 aproximadamente. Bien, y este tiempo, recuerden pues que habíamos dicho que iba a estar medido en horas. Bien, vamos a resolver otro ejemplo de dinámica poblacional. De hecho vamos a hablar del caso de un virus. ¿Listo? De hecho vamos a colocarlo de la siguiente manera. En este ejemplo vamos a hablar de número de contagiados por COVID-19 en Colombia. Número de contagiados por el virus que precisamente está ahorita, COVID-19, en Colombia. Bien, recuerden que los modelados son precisamente ideales, ¿sí? No se tienen en consideración cosas como, digamos, lo que las determinaciones que ha tomado las autoridades para protegernos precisamente de este virus, y tampoco tenemos en cuenta precisamente la ayuda que prestan nuestros servicios de salud para corregir precisamente esta enfermedad. Ok, entonces vamos a colocar lo siguiente. Voy a hacer el estudio. En este caso pues vamos a tener de nuevo que nuestra población contagiada, vamos a decirla ahora, va a ser igual a la población contagiada inicial por e elevado a la kt. ¿Listo? De nuevo vamos a tener esta solución. Este va a ser nuestro modelado. Recuerden que la ecuación diferencial va a ser exactamente la misma. Y ahora lo que vamos a mirar es cuáles serían nuestras condiciones iniciales. Entonces, para este caso yo he decidido considerar precisamente los siguientes datos. El 19 de marzo del 2020, el número de contagiados eran precisamente 9 personas. Y el 16 de marzo, el número de contagiados era precisamente 54 personas. Bien, si yo considero a mi tiempo cero, ¿qué tiempo sería? Entonces tiempo cero sería 11, entonces 12, 1, 13, 2, 14, 3, 15, 4, 16, 5. O sea que tendríamos que t es igual a 5 en este caso. O sea que de aquí me salen dos condiciones. Lo que me está diciendo es p de 0 vamos a considerarlo como 9 y p de 5 vamos a considerarlo como 54. Bien, esas son las dos condiciones que pues obtenemos nosotros. Bueno, en este caso, entonces, por la primera condición, por la primera que tenemos acá, de la primera, de 1, se tiene que p sub 0 es igual a 9. Por lo tanto, p de t es de la forma 9 por e elevado a la kt. Y ahora vamos a usar la ecuación 2, precisamente nuestra condición inicial 2, para obtener el valor de la constante k. Entonces,
vamos a reemplazar 2. De 2 vamos a obtener lo siguiente. Tenemos que 54 es igual a 9 por e elevado a la 5t. Tenemos eso de esa manera. Y aquí entonces tendríamos, si sacamos, bueno, podemos simplificar aquí, sacar novenas a ambos lados. Entonces tendríamos que 6 es igual a e elevado a la 5 a la kt, perdón, aquí no es 5, no es 5t, sino es 5k, ¿sí? El valor que estoy reemplazando es precisamente el valor de t, entonces me queda precisamente k. Y de aquí lo que voy a obtener es que el logaritmo de 6, logaritmo natural de 6, es igual a 5k. Por lo tanto, voy a pasar al siguiente renglón, por lo tanto tenemos que k es igual precisamente a logaritmo natural de 6 sobre 5. Nos quedaría pues de esta manera. Ahora, ¿eso a qué va a ser igual? Vamos a hacer por aquí nuestra cuenta. Un momento. Entonces voy a colocar logaritmo natural de 6 dividido entre 5. Y dice que esto va a ser, vamos a colocar una aproximación. Listo, voy a borrar acá. Esto es aproximadamente 0,36. Listo, voy a tomar nada más dos cifras. Vamos a decir que es 0,36. Por lo tanto, nuestro modelo para el caso de Colombia va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 9 por e elevado a la 0,36 por t. Este es el modelo ya resuelto para el caso de Colombia. Mediría precisamente el número de contagiados en cualquier instante de tiempo, pues como les decía, si las autoridades no hubiesen intervenido. Bien. Vamos a considerar ahora nuestra fecha. Vamos a considerar la fecha de ayer. Vamos a considerar la fecha de ayer. La fecha de ayer era precisamente 17 de abril. 17 de abril. Un momento. Para el 17 de abril en Colombia se han reportado 3.439 casos de coronavirus. Precisamente 3.439 contagiados. ¿Qué tiempo sería este? Vamos a comparar cuál hubiese sido precisamente el número de contagiados para este día si no se hubiesen tomado las medidas que hemos podido tomar hasta el momento. Entonces, para este caso, el tiempo, ¿cuánto sería? Entonces, recordemos que marzo tiene pues 31 días, ¿sí? Entonces, los días desde el 11 hasta el 31 serían 20 y 17 días más serían 37. ¿Listo? Ese es el tiempo 37. Según nuestro modelado, ¿cuánto sería el número de contagiados para precisamente el 17 de abril? O sea, sería igual a P de 37. Y esto va a ser igual a 9 por e elevado a la 0,36 multiplicado por 37. ¿Listo? Aquí en este caso estamos considerando nuestro tiempo, precisamente lo estamos considerando como en días, ¿sí? Lo estamos considerando en días. Bien, entonces en este caso, ¿cuánto nos daría? Voy a hacer aquí la cuenta. Eso va a ser por 37. Dice que el número de contagiados serían 5.483.337. Bueno, ahí dice .889, pero pues como estamos hablando de número de contagiados, eso realmente sería, vamos a colocarlo aquí, digamos redondeando, 0,38. Serían 5.483.338 contagiados. Entonces
Entonces, por lo menos aquí, lo que quería resaltar es precisamente que pues, las labores que han hecho nuestros médicos y el personal de presidencia pues han sido pues buenas labores para evitar que la propagación crezca de la forma en la que crecen las propagaciones de bacterias y virus, que siempre va a ser precisamente de manera exponencial. Bien, listo. Ese es precisamente uno de los primeros ejemplos de modelos lineales. Ahora vamos a hablar de otro modelado. Vamos a pasar a la siguiente, que es el modelado de ley de enfriamiento o ley de calentamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. De enfriamiento de Newton. Bien, y vamos a mirar en qué consiste esta ley. Entonces, vamos a decir precisamente Newton qué dijo, y lo que dijo fue lo siguiente. La temperatura, lo que se estableció fue que la temperatura de un objeto, ¿sí? La temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia bueno, aquí voy a hacer una corrección, perdón con ustedes, voy a retomar acá. Lo que dice es la variación, ¿listo? Porque vamos a tener que usar una razón de cambio. La variación de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio. Del medio en el cual pues se encuentra, del medio ambiente, vamos a colocarlo aquí para que quede un poco más claro. Del medio ambiente pues en el cual se encuentra el objeto. Bien, entonces de aquí lo que se obtiene precisamente lo siguiente: la variación, voy a colocarlo aquí, de la temperatura respecto del tiempo va a ser igual acá, que va a ser una constante de proporcionalidad, multiplicado por T, que es la temperatura del objeto, menos T sub m, que es lo que vamos a llamar temperatura del medio. ¿Listo? Temperatura, vamos a colocarlo aquí, temperatura ambiente. Bien, nos queda de esta manera, temperatura ambiente. De aquí nosotros podemos obtener, nos damos cuenta, de nuevo, vamos a darnos cuenta que la ecuación diferencial que tenemos aquí es una ecuación diferencial de primer orden, además es lineal porque no se está multiplicando t con sus derivadas, ni tampoco aparece con exponente. Es lineal, es de primer orden y además es de variables separables. Entonces vamos a resolverla aquí de una vez. ¿Cómo nos quedaría? Nos va a quedar dt sobre t menos t sub m igual a k por dt. Nos quedaría de esta manera, k por dt. Por lo tanto aquí pues podemos integrar a ambos lados, integral, y ¿qué nos quedaría? La integral de la izquierda pues se resuelve haciendo un cambio de variable simple y nos quedaría que esto es igual al logaritmo natural de t menos t sub m. ¿Listo? ¿Igualado a quién? Igualado a igualado a k por t más una constante que la voy a llamar la constante c sub 1. Si aplico exponencial a ambos lados, ¿qué nos quedaría? Si aplicamos exponencial a ambos lados, nos quedaría, vamos a escribirlo aquí, t
menos T sub m igual, vamos a escribirlo de esta manera de una vez, E elevado a la KT. ¿Listo? Nos quedaría de esta manera. Recuerden que cuando apliquemos aquí exponencial, aquí me quedaría E a la KT multiplicado por E a la C1. Y E a la C1 es lo que yo llamo precisamente nuestra constante C. Ok. Vamos ahora precisamente a despejar a T. Nos quedaría que la temperatura del objeto con respecto al tiempo va a ser igual a C por E elevado a la KT más T sub m. Y esta va a ser precisamente la solución para este modelado. ¿Listo? Va a ser siempre nuestra solución para el caso de este modelado, en el cual se establece que pues la temperatura del objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio. Nos quedaría eso de ahí. Bien. Vamos a plantear pues un ejemplo. ¿Okay? Vamos a ir a la siguiente. Vamos a plantear otro ejemplo. Y en este ejemplo vamos a considerar lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí. Un pastel se retira del horno, con una temperatura de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es 200 grados Fahrenheit. ¿Listo? Y vamos a colocar la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el pastel en alcanzar la temperatura del medio, ambiente, si esta es 70 grados Fahrenheit? ¿Listo? Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta, reescrita de otra manera, es la siguiente. ¿Cuánto vale T? Reescrita de forma algebraica, es cuánto vale T para que T de T me dé igual a 70. Esa es la pregunta. Bien, entonces lo primero pues que tenemos que hacer sería determinar la temperatura con respecto al tiempo. Bien, ¿en qué íbamos anteriormente? Anteriormente íbamos en que la temperatura con respecto al tiempo iba a ser igual a C por E elevado a la KT más T sub m. ¿Listo? Para nuestro ejercicio, ustedes se pueden dar cuenta que nos dicen lo siguiente. T sub 0, ¿cierto? La temperatura del objeto inicialmente es 300 grados Fahrenheit. La temperatura 3 minutos después sería igual a 200 grados Fahrenheit. Entonces, por lo menos aquí ya nos damos cuenta que lo que está ocurriendo con el objeto es enfriamiento. ¿Qué más nos dice el enunciado? El enunciado nos dice T sub m es igual a 70 grados Fahrenheit. Bien, veamos cómo nos queda acá. Entonces sería T de T es igual a C por E a la KT más 70. Eso sería lo que nos queda ahí. Bien, ahora vamos a reemplazar en nuestras condiciones iniciales para poder encontrar el valor de C y el valor de K. Si reemplazamos en 0, tenemos 300 igual a T de 0, o sea igual a C por E a la 0 más 70. De ahí que 300 va a ser igual a C más 70. Por lo tanto, el valor de C, ¿cuánto es? Por lo tanto, C vale 300 menos 70, 230 grados Fahrenheit. Bueno, 230.
sería 230. Y así entonces vamos en lo siguiente, vamos en que t de t es igual a 230 e a la kt más 70. Ese es precisamente lo que vamos ahora. Y ahora nos faltaría hallar el valor de nuestra constante k. ¿Listo? Entonces vamos a lo siguiente, vamos a reemplazar en t de 3. Tenemos que 200 es igual a t de 3. ¿Y esto va a ser igual a quién? Va a ser igual a 230 por e elevado a la kt, a la k por 3, que haría 3k, ¿sí? Más 70. De aquí, si pasamos el 70 al otro lado, me quedaría 200 menos 70, me quedaría 130 igual a 230 por e elevado a la 3k. Bien, de ahí entonces obtenemos, si sacamos aquí e a la 3k, sería igual a 130 sobre 230, que esto es lo mismo que 13 sobre 20. Sería lo mismo que 13 sobre 23, perdón. 13 sobre 23. Por lo tanto, k sería igual a ¿quién? K sería igual a 1/3 del logaritmo de 13 sobre 23. ¿Ok? Lo cual vamos a colocarle aquí una aproximación. Eso sería aproximadamente, vamos a colocarle 0,19 menos 1,19. Esa es más o menos la aproximación. Y así obtendríamos nuestra ecuación. T de t es igual a 230 por e elevado a la menos 0,19 por t más 70. Bien, nos quedaría eso de ahí, y pues con esto de acá ya podemos dar respuesta a nuestra pregunta: ¿cuánto vale el tiempo para que la temperatura de nuestro pastel sea ahora 70 grados Fahrenheit? Bien, esta última parte pues la dejo para ustedes, no es precisamente difícil revisar. Lo que sí me interesa darles a conocer es lo siguiente: si ustedes se dan cuenta, en el infinito, ¿qué pasa? Cuando ustedes toman aquí t igual a infinito, precisamente es cuando van a encontrar que la temperatura del pastel es 70, ¿sí? Porque cuando ustedes toman t's muy grandes, este valor se va a ir hacia 0, y por lo tanto el valor de la temperatura de nuestro pastel va a ser 70. Entonces lo que quiere decir es que la respuesta a la pregunta se da cuando el tiempo es infinito. Eso quiere decir que realmente no se alcanza la temperatura de 70 grados, solamente aproximaciones. Bien, y esto va a ocurrir en varios modelados. Al primer término que aparece acá le vamos a llamar término transitorio, y a este de acá estable. Transitorio porque en el infinito se cancela, se vuelve 0, y estable porque siempre se va a mantener. Bien, entonces aquí presenté dos tipos de modelados, y en el siguiente video pues voy a presentar otros modelados que van a poder ustedes usar. Bien, en el siguiente video entonces hablaré de mezclas. Gracias.